¿Qué complicaciones neurológicas pueden presentar los pacientes con brucelosis? La denominada neurobrucelosis, que es poco frecuente, 1 a 5% de casos, es raro en la población pediátrica. Puede presentarse como meningitis o como encefalitis. En el hidrocefalorraquídeo, ¿qué es lo que vamos a ver? Aumento de linfocitos y un incremento de proteínas, una hiperproteinorraquia. El cultivo del hidrocefalorraquídeo es positivo en 10 hasta un 20% de casos. No hay afectación de los pares craneales. Este cuadro neurológico, el compromiso neurológico, puede darse por accesos a partir de endocarditis brucelósica, endocarditis que disparan émbolos sépticos al cerebro, o puede deberse a sangrado por trombocitopenia, ¿no? Son otras formas en las cuales pueden complicar el sistema nervioso. Las complicaciones oculares no son frecuentes, pueden presentarse en brucelosis subaguda o en brucelosis crónica. ¿Qué complicaciones oculares tenemos? Uveitis anterior, uveitis posterior, panuveitis con pérdida de visión y otras manifestaciones diversas, aunque no muy frecuentes, como papiledema, neuritis óptica, epiescleritis, glaucoma, desprendimiento de retinas, entre otros. Compromiso pulmonar, ¿no? En la era del bioterrorismo es relevante, ¿no? En Grecia hicieron un estudio, una revisión de 450 casos de brucelosis y vieron que en 31 de estos 450 casos tuvieron sintomatología respiratoria con radiografía patológica. Encontraron neumonía lobar con patrón intersticial. Otras complicaciones de brucela, ¿no? La endocarditis, que no es frecuente, pero pueden presentar los pacientes, compromiso de las válvulas, ¿no? Principalmente la válvula aórtica nativa, válvula aórtica normal. Y en los pacientes que se recuperan, lo que se va a ver es una calcificación de esta válvula. El tratamiento recomendado es reemplazo de la válvula y 2 a 3 meses de antibióticos, aunque no está bien determinado el tiempo, ¿no? Este es el tiempo sugerido por expertos, 2 a 3 meses de antibióticos. Puede verse desórdenes psiquiátricos asociados a brucelosis crónica, la denominada neurastenia brucelar, cuadros de fatiga crónica, cuadros de amnesia, depresión. Y estos casos no son sencillos de diagnosticar porque uno piensa inicialmente en un problema psiquiátrico, no relacionado a un agente infeccioso. Los síntomas persisten después de curar la infección. Estos pacientes pueden haber recibido un tratamiento correcto durante el tiempo recomendado, y sin embargo persistir con el cuadro psiquiátrico. El tratamiento recomendado para estos pacientes son antidepresivos por tiempo prolongado, 3 a 6 meses. Para el diagnóstico, el antecedente epidemiológico es importante, no olvidarlo. Entonces, ¿qué antecedente se pregunta? Es el consumo de leche de ganado caprino no pasteurizado o sus derivados, es el queso no pasteurizado, ¿no? A veces el paciente no menciona el dato directo, no que ha comido leche de ganado caprino, pero sí le podemos preguntar si ha comprado queso en el mercado, ¿no? Si consume leche de mercado, y ese es un dato a tener en cuenta. Y pacientes con fiebre, ¿no? Hemos dicho que entra en diagnóstico diferencial de síndrome febriles o de fiebre de origen desconocido. Antecedente epidemiológico y paciente con fiebre. ¿Qué pruebas podemos utilizar? La prueba de tamiz, de screening, es la prueba rosa de Bengala, la prueba inicial. El diagnóstico definitivo de esta enfermedad se realiza con cultivos, y en este sentido el mielocultivo es superior a los hemocultivos, ¿no? Los estudios muestran que un solo mielocultivo, comparado con 2 hemocultivos, tiene mayor rendimiento, ¿no? Estamos hablando de 92% contra 72%. El mielocultivo es la prueba que tiene mayor rendimiento. Sin embargo, en la práctica clínica, ¿no? Es difícil contar en todos los casos con los cultivos. Por decir, un médico que esté evaluando a un paciente en un centro de salud no necesariamente va a contar con el recurso del mielocultivo o el hemocultivo. En la práctica, el diagnóstico se va a hacer por serología. Y en la serología, la prueba que nos va a ayudar, la recomendada es aglutinación en tubo. Ya no se usa aglutinación en placa, no se debe usar porque no está debidamente estandarizada.
La prueba para el diagnóstico, la prueba serológica, es aglutinación en tubo. En relación a la prueba Rosa de Bengala, esta prueba Rosa de Bengala es una prueba rápida y cualitativa. Detecta específicamente anticuerpos de IgG contra Brucela, anticuerpos específicos, tipo IgG1 contra Brucela. Permite descartar las reacciones cruzadas o falsos positivos. Esta es la prueba inicial, una prueba de screening o de tamizaje. Es una prueba preliminar. La otra prueba, la prueba de aglutinación en placa, va a detectar anticuerpos de tipo IgG e IgM. Es una prueba que reacciona rápidamente al inicio de una infección. Puede permanecer positiva por mucho tiempo, estamos hablando de 12 hasta 18 meses, y puede dar reacciones cruzadas con otras bacterias. Esto no se recomienda en la actualidad. La aglutinación en placa no es recomendada por el hecho de presentar, ¿no?, reacciones cruzadas con otras bacterias, falsos positivos. Y otro hecho es que no están debidamente estandarizadas, ¿no?, en todos los laboratorios. Esta es la recomendada, ¿no?, como prueba confirmatoria. Prueba de aglutinación en tubo. Detecta anticuerpos de tipo IgM e IgG2 mediante la técnica de aglutinaciones seriadas de suero en tubo. Hay otra prueba, denominada prueba del 2-mercaptoetanol. Esta es una prueba selectiva. Detecta la presencia de IgG, solamente de IgG. ¿En qué se basa esta prueba? El compuesto mercaptoetanol degrada las IgM, entonces vamos a tener libre las IgG. Esta prueba es útil para el seguimiento de los pacientes que están en tratamiento. En infecciones crónicas, los pacientes en tratamiento que entran a la cronicidad van a tener esta prueba del 2-mercaptoetanol positiva, porque persisten con IgG positivo, ¿no? IgG bajo, pero está positivo. Aquí estamos viendo, la respuesta de las inmunoglobulinas en un paciente con brucelosis. Miren, la línea negra o la curva negra es la IgM y la curva roja es la IgG. El periodo de incubación de Brucela es más o menos 2 a 3 semanas. Como estamos viendo en el pródromo, que es parte del periodo de incubación, la inmunoglobulina de tipo IgM es la primera que se incrementa, ¿no? Alcanza un pico. Posteriormente es superada por la inmunoglobulina IgG. En un paciente que se cura, ambas inmunoglobulinas van a disminuir, ¿no?, quedando en valores pequeños, no significativos. En cambio, en un paciente que entra a cronicidad, como podemos ver, ¿no?, en la línea punteada, roja, va a persistir con IgG, ¿no? La IgM cae, ¿no?, a niveles indetectables, pero la IgG persiste, ¿no? Fíjense en la línea roja punteada. Estos son pacientes que están desarrollando una brucelosis crónica. ¿Cuál es el punto de corte para hacer el diagnóstico a partir de la prueba de aglutinaciones, ¿no? Aglutinaciones en tubo. El punto de corte sugerido es más de 1/160. O sea, si un paciente tiene un cuadro clínico compatible y además hay antecedente epidemiológico y las pruebas de aglutinación en tubo me sale superior a 1/160, es bastante probable, ¿no?, prácticamente es diagnóstico de brucelosis y debo empezar tratamiento. También es diagnóstico el incremento de 4 veces el título en sueros pareados, ¿no? Se recomienda una primera muestra, un día o una fecha X, y 2 semanas después tomar nuevamente muestra para hacer aglutinaciones. Si se ha incrementado en 4 veces el título, eso también es diagnóstico de brucelosis. Esta prueba puede dificultarse por la presencia de anticuerpos bloqueadores o fenómeno SOLA. El fenómeno SOLA quiere decir que hay una gran cantidad de anticuerpos que impide la visualización de aglutinación en laboratorio. Hemos dicho también que en brucelosis crónica la prueba recomendada es el test de Kuhn, porque pueden existir en estos pacientes con brucelosis crónica anticuerpos incompletos, no aglutinantes. Recordemos que lo que se ve en laboratorio es la aglutinación y eso es lo que se va a reportar, ¿no? Si no hay aglutinaciones en los pacientes con cuadro de brucelosis crónica,
la prueba recomendada es el test de Kunz. Pero el gol estándar sigue siendo los cultivos. Aquí tenemos varios medios. El medio bifásico de Ruiz Castañeda, hay otro medio que se llama DuPont Isolator, y la técnica Bacter, que tiene mayor rendimiento. Y si a esto le agregamos, ¿no?, la prueba lisicentrifugación, en la cual la muestra centrifugada y la bacteria, como hemos mencionado, el intracelular, al centrifugar, van a ser liberadas las bacterias del medio intracelular hacia el exterior, ¿no? Y cuando esta muestra es colocada en un medio de cultivo adecuado, que puede ser el Ruiz Castañeda o el medio Bacter, el crecimiento de esta bacteria va a ser más rápido, ¿no? Podemos tener crecimiento de la bacteria en 3, 5 días, rápidamente, ¿no?, gracias al método de lisicentrifugación y la técnica Bacter.